¿Y si el anciano silencioso que nunca falta a ninguna función de tu pequeño teatro comunitario resulta ser tu abuelo millonario? En esta impactante historia de drama y venganza familiar ambientada en el corazón de Madrid, Elena Vargas, apasionada directora del Centro Cultural La Farola en Lavapiés, ve cómo su propia familia rica planea demoler su querido espacio artístico para construir lujosos lofts y declarar incompetente a su abuelo para robarle toda la fortuna. Lo que empieza como una lucha desesperada por salvar un refugio para niños y vecinos se convierte en una épica de traición, secretos ocultos y un karma implacable que nadie esperaba. Esta historia de venganza familiar te atrapará con sus emociones intensas, giros sorprendentes y el triunfo del arte sobre la codicia inmobiliaria. Si te gustan los dramas familiares con justicia poética y finales satisfactorios, esta es tu historia. Comparte en comentarios desde dónde escuchas y qué harías tú. Yo era solo la mujer callada del fondo hasta la noche en que mi familia intentó cerrarnos. Pensaban que era una profesora sin un euro pidiendo limosna y planeaban declararlo incapaz. No sabían que era mi abuelo, dueño de Media Madrid. Para cuando se levantó, yo ya había cableado todo el edificio con micrófonos, convirtiendo su intervención en una confesión criminal que dirigió el acto final de su completa caída. Me llamo Elena Vargas y a mis 30 años mi vida se mide en luces de escenario imperdibles y cinta americana para mantener unido un sueño que se desmorona. Estaba en los bastidores del Centro Cultural La Farola, un edificio de ladrillo antiguo en Lavapiés que siempre olía a serrín y terciopelo viejo, viendo como un niño de 12 años llamado Leo intentaba recordar sus líneas con un traje de cartón pintado. Aquel era mi reino. Pequeño, sin fondos, perdido en el bolsillo olvidado del barrio más vibrante de Madrid. Pero mío. Mi familia decía que estaba pasando una fase. Llamaban a mi carrera un hobby bonito. Algo de lo que saldría cuando entendiera que el arte no paga facturas. Tenían razón en lo de las facturas. Mi cuenta solía rondar los 2 dígitos y vivía en un estudio que era más bien un armario con ventana. Pero se equivocaban en lo demás. Yo no jugaba a fingir. Estaba construyendo. Cada telón roto que arreglaba, cada adolescente tímido que sacaba al escenario estaba creando algo real. Confianza. Un refugio. Aquella noche era el estreno de Invierno en la calle Olmo. Nuestra función navideña. Entre bastidores reinaba un caos controlado, 20 niños corriendo, llenos de azúcar y adrenalina. Yo me movía entre ellos como un guardia de tráfico, revisando atrezo y atando cordones. Señorita Elena. Mi copo de nieve se cayó, lloriqueó una niña levantando un trozo de goma espuma brillante. No pasa nada. Maya, dije arrodillándome y sacando un imperdible de la pulsera que siempre llevaba en la muñeca. Lo arreglamos. Vas a ser el mejor copo de nieve del mundo. Yo velaba por su seguridad. Esa era la regla número 1. Fuera de aquellas paredes el mundo podía ser frío e indiferente. Aquí nadie se hacía daño. Aquí todos tenían un papel. Revisé el digging por tercera vez, asegurándome de que el pesado telón de terciopelo estuviera firme. Revisé el suelo por cables sueltos. Yo era directora, regidora, conserje y guardiana. Cuando las luces de sala bajaron y las del escenario inundaron las tablas de madera, me deslicé a mi sitio habitual en la cabina técnica para mirar. El teatro estaba medio lleno, sobre todo padres. Algunos profesores solidarios y vecinos buscando entretenimiento barato.
Y él estaba allí. Siempre estaba. Miré hacia la esquina trasera del auditorio. El asiento G14 que solía quedar oculto por la sombra del voladizo. Allí estaba. Como en cada función de los últimos 2 años. Un hombre delgado. De aspecto frágil pero espalda recta. Llevaba un abrigo de lana oscuro que parecía caro pero al menos 20 años pasado de moda. Y un fedora gastado descansaba en su rodilla. Yo lo llamaba, el hombre de la esquina. No sabía su nombre. No sabía por qué venía. Representábamos desde Shakespeare hasta danza contemporánea experimental. Y algunas cosas eran objetivamente horribles. Pero nunca faltaba. Nunca se sentaba delante. Nunca hablaba con nadie. Solo se quedaba en la oscuridad. Las manos cruzadas sobre el mango de un bastón de madera. Mirando el escenario con una intensidad que me hacía sentir que veía algo que los demás nos perdíamos. Otra vez está ahí, me susurró la acomodadora voluntaria. Una estudiante llamada Sara. ¿Crees que duerme aquí? ¿Qué se esconde en el sótano durante el día? No, contesté riendo. Seguramente solo le gusta el calor. Es más barato que pagar la calefacción en casa. Pero aquella noche, mientras los niños cantaban el número de apertura, vi que no dormía. Sus ojos reflejaban las luces del escenario en la penumbra. Cuando la canción terminó y los padres estallaron en aplausos, él también aplaudió. No fuerte. Mantuvo las manos bajas. Apenas hacía ruido. Pero aplaudió mucho rato. Aplaudió hasta que el telón se cerró del todo. Era un aplauso respetuoso. Deliberado. Parecía una bendición. La función terminó sin catástrofes. Los padres invadieron el vestíbulo para recoger a sus hijos. Se repartieron flores y el ruido subió hasta ser ensordecedor. Yo estaba ayudando a Leo a quitarse el traje de árbol de cartón cuando el aire de la sala cambió. Se volvió más frío. Más pesado. Levanté la vista y los vi. El clan Vargas había llegado. Mi tía Victoria Vargas estaba en la puerta del camerino. Parecía salida de una revista de lujo. Llevaba un abrigo de piel que costaba más que todo nuestro presupuesto anual. A su lado estaban mi prima Beatriz y el marido de Beatriz, Diego. Brillaban con el lustre de quien viene de una fiesta carísima y ha bebido champán carísimo. Elena, dijo Victoria. Su voz era suave como cristal pulido y igual de dura. Perdimos el telón final. El tráfico desde la gala fue un infierno. ¿Está bien? Tía Victoria, contesté limpiándome una mancha de maquillaje de la mejilla. La función empezó a las 7. Llegáis 2 horas tarde. Bueno. Tampoco podíamos dejar la cena de la asociación inmobiliaria por una obra infantil, soltó Beatriz sin levantar la vista del móvil. La luz azul iluminando su cara perfectamente contorneada. Beatriz era la niña de oro. Vicepresidenta de Marketing de Desarrollos Vargas y Horizonte. Yo era solo la prima que jugaba con marionetas. Diego miró el backstage arrugando la nariz como si oliera a algo podrido. ¿Dios? Elena. Este sitio se cae a pedazos. Mira ese techo. Es una infracción urbanística en toda regla. Pasa la inspección todos los años. Diego, respondí intentando mantener la voz firme. Nos apañamos con lo que tenemos. Es deprimente, dijo Victoria pisando con cuidado una bobina de cuerda.
Sinceramente, Elena, no sé cómo lo aguantas. Tienes 30 años. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida en un cuarto polvoriento con hijos ajenos? Yo soy la directora aquí. Victoria. Este es mi trabajo. Beatriz soltó una risa corta y seca. Un trabajo es algo que tiene plan de pensiones y futuro. Esto es trabajo de caridad. Excepto que tú eres la que necesita la caridad. Me mordí la lengua. Estaba acostumbrada. Esa era la dinámica familiar. Yo era la huérfana. El caso de caridad. La que Victoria había acogido por obligación después de que mis padres murieran. Les gustaba recordarme mi lugar. Ellos eran los rascacielos y los áticos. Yo era el sótano y el polvo. Entonces, dijo Diego mirando su reloj. ¿Vamos a cenar o vas a dormir aquí con las ratas esta noche? Pues, Victoria se alisó los guantes, eso nos lleva al cambio de planes. Hemos reservado una suite en el Hotel Torre del Sol para esta noche. Solo una suite. Obviamente Beatriz y Diego necesitan su intimidad. Y yo mi descanso. Sabía a dónde iba aquello. Sentí el frío familiar hundirse en mi estómago. Dimos por hecho que tú tendrías que quedarte aquí de todos modos, continuó Victoria. Sus ojos recorriendo la sala con desprecio. Alguien tiene que vigilar este equipo. Ya sabes cómo es este barrio. Si dejas estas luces sin vigilancia, mañana ya no estarán. ¿Queréis que duerma aquí? ¿En el teatro? Solo una noche. Elena, dijo Beatriz sin levantar la vista de la pantalla. No seas dramática. Ya lo has hecho antes. Además, encajas mejor aquí. El Torre del Sol es demasiado para ti. ¿No? Se quedaron allí esperando que discutiera. Que suplicara un sitio en el sofá de su suite de lujo. No les daría esa satisfacción. Vale, dije. De todos modos tengo inventario que hacer. Bien, Victoria se acercó y me dio una palmadita en la mejilla. No era cariño. Era como se acaricia a un perro callejero. Eres una campeona. Elena. Siempre dispuesta a sacrificarte por el equipo. Aunque no estés realmente en el equipo. Se dieron la vuelta y salieron. Dejando un rastro de perfume caro que chocaba violentamente con el olor a sudor y pintura. Los vi marcharse riendo por algo que había dicho Diego. Rumbo a su coche de lujo y su hotel de lujo. Me quedé sola. El teatro estaba en silencio. Los niños se habían ido. Los padres se habían ido. Las luces del vestíbulo estaban apagadas. Cerré las puertas principales y volví a la sala de atrezo. Era un cuartito sin ventanas lleno de muebles falsos y trajes de época. Saqué unas mantas viejas de un baúl. Olían a naftalina y lavanda. Improvisé una cama en el suelo. Apartando una espada de plástico y una cesta de fruta falsa. El suelo era duro y la habitación tenía corrientes. Me senté en el colchón improvisado y abracé mis rodillas contra el pecho. Tenía 30 años y dormía en el suelo de un almacén de atrezo mientras mi familia bebía vino en un ático. No era solo la incomodidad física. Era el borrado. Era como me miraban. Cómo miraban este lugar como si nada importara. Como si yo no importara. Solo era un fantasma en su periferia. La pariente pobre que mantenían cerca para sentirse benevolentes.
Me tumbé y miré el techo, contando las manchas de humedad. Me sentí pequeña. Me sentí como una niña otra vez, esperando que alguien viniera a recogerme, sabiendo que nadie vendría. Al cabo de un rato me di cuenta de que había olvidado apagar la luz fantasma. La única bombilla que se deja encendida en el escenario para espantar espíritus y evitar que alguien caiga al foso. Suspiré y me levanté. Salí al escenario. El auditorio era una caverna de sombras. La única bombilla proyectaba formas largas y siniestras sobre las filas vacías de terciopelo. Alargué la mano hacia el interruptor de la pared. Pero mi mano se congeló. Algo se movió. Entrecerré los ojos en la oscuridad. En el fondo del patio de butacas. En la esquina más lejana. Una sombra se despegó de la penumbra. Era él. El hombre de la esquina. No se había ido. O quizá había esperado a que todos se fueran. Contuve la respiración, quedándome fuera del haz de luz para que no me viera. Se movía despacio. Con dolor. Se apoyaba mucho en el bastón. No se dirigió directamente a la salida. En cambio, caminaba a lo largo de la última fila. Se detuvo en el asiento G14. Alargó una mano enguantada y tocó el respaldo de la silla. Pasó la mano por el terciopelo gastado. Era una caricia. Era como se toca la cara de un amante al que no se ha visto en años. Se quedó allí un largo rato, simplemente mirando el escenario vacío donde yo había estado horas antes. Parecía cansado. Parecía increíblemente solo. Luego se dio la vuelta y caminó despacio hacia la salida trasera. Empujó la pesada puerta dejando entrar un rayo de luz de farola y nieve arremolinada. Y entonces desapareció. La puerta se cerró con un clic. Me quedé allí en el silencio. El corazón latiéndome un poco más rápido. No sabía por qué. Pero ver aquel momento extraño y silencioso de conexión entre el anciano y este edificio ruinoso hizo que el frío de mi pecho se aliviara una pizca. No era la única que rondaba aquel lugar. Apagué la luz fantasma, sumiendo el teatro en total oscuridad. Y volví a mi montón de mantas en el suelo. Entonces no lo sabía. Pero el hombre de la esquina no era solo un fantasma. Era la tormenta que estaba a punto de estallar. Y yo estaba justo en el ojo del huracán. El correo electrónico que amenazaba con acabar con mi mundo llegó un martes por la mañana. Entre un cupón de pintura rebajada y un spam de garantías de coche. Era un desahucio digital. Educado y letal. El asunto decía, aviso de reurbanización y terminación de arrendamiento. Centro Cultural La Farola. Me senté en mi cocina diminuta mirando la pantalla de mi portátil agrietado hasta que las palabras se volvieron borrosas. La empresa era una que reconocí al instante, Desarrollos Vargas y Horizonte. Mi familia. No solo nos echaban. Nos borraban. El adjunto detallaba un futuro reluciente para nuestra manzana, un monstruo de cristal y acero llamado Loft's Horizonte. Apartamentos de lujo con piscina infinita en la azotea. Spa para mascotas y un bar de zumos en la planta baja donde un smoothie de 350 mililitros costaría 15 euros. Para construirlo necesitaban arrasar el alma de ladrillo y argamasa del barrio. Necesitaban arrasar mi teatro. Sentí el familiar ardor de la humillación subir por mi garganta. Un sabor que conocía desde los 10 años. Ese fue el año en que mi madre murió de cáncer de ovario.
dejándome sola en un mundo que parecía demasiado grande y demasiado ruidoso. Mi padre había muerto 3 años antes en un accidente de carretera. Un conductor borracho cruzando la mediana en la M30. Era huérfana. Una palabra que parecía sacada de una novela victoriana. No de la España moderna. Mi tía Victoria me acogió. Le gustaba decir a la gente que lo hizo por bondad de corazón. Pero incluso a los 10 años yo sabía la verdad. Lo hizo porque quedaba bien. Era una jugada de relaciones públicas. Una forma de pulir el apellido familiar. Hemos sido tan buenos contigo, Elena. Decía cada vez que olvidaba quitar la mesa o dejaba un libro en el sofá del salón. Te hemos dado un hogar cuando no tenías nada. Pero nunca fue un hogar. Era una casa donde ocupaba espacio. Dormí en un sofá cama en el salón los primeros 6 meses hasta que despejaron un trastero en el ático. Llevaba la ropa vieja de Beatriz. La que ella había descartado por pasada de moda o ligeramente manchada. Crecí con la sensación clara de ser un parásito. Era la pariente pobre. La mancha en el mantel inmaculado de la historia de éxito de los Vargas. En las cenas de Navidad me sentaba en la esquina de la mesa, donde la pata hacía imposible sentarse cómodo. Aprendí a comer rápido y en silencio. A hacerme pequeña. A estar agradecida por las obras. Y luego estaba la historia de Don Gonzalo. Era el cuento que Victoria contaba antes de dormir para mantenernos a raya. Una advertencia sobre el fracaso. Vuestro abuelo, decía removiendo su rioja. Lo tenía todo. Poseía líneas ferroviarias. Movía acero por todo el país. Y lo tiró todo por la borda. Según la leyenda familiar, Don Gonzalo era un ludópata que había perdido su fortuna en apuestas malas y peores inversiones. Era la razón por la que la familia había tenido que empezar de cero y abrirse camino de nuevo en el sector inmobiliario. Lo describían como débil, senil e inútil. Una carga. No seas como Don Gonzalo. Me advertía Victoria cuando decía que quería estudiar arte. Siguió sus caprichos y mira dónde está ahora. Viviendo en un cuarto alquilado. La cabeza ida. Los bolsillos vacíos. Una tragedia. Yo les creía. ¿Por qué no? Nunca lo había visto. Victoria decía que era demasiado doloroso visitarlo. Que de todos modos no reconocía a nadie. Era solo un cuento de fantasmas. Un espectro del fracaso que rondaba los bordes de nuestras vidas. Así que hice lo único que pude. Huí. Pedí préstamos de estudiante que parecían una hipoteca sobre mi alma, 60.000 euros de deuda que probablemente pagaría hasta los 70, y fui a la universidad a estudiar dirección teatral. Quería construir mundos donde yo controlara la narración. Cuando volví a Madrid no regresé a casa de Victoria. Alquilé un estudio encima de una panadería que olía a levadura y humo de escape. Y volqué todo lo que tenía en la farola. El barrio estaba cambiando. Se veía en cómo cerraban las viejas tabernas y abrían cafeterías boutique que vendían muffins a 4 euros. Las familias obreras que llevaban 3 generaciones allí estaban siendo expulsadas por las subidas de alquiler. La farola era la última resistencia. Allí los niños de los bloques de protección oficial podían venir después del colegio y ser reyes y reinas durante 3 horas. Allí contábamos historias que importaban. Y ahora Victoria y Diego querían convertirlo en un vestíbulo para ejecutivos tech. Llamé a Victoria inmediatamente después de leer el correo.
Saltó el buzón de voz. Llamé a Diego. Buzón. Finalmente conduje hasta la torre de cristal de Desarrollos Vargas y Horizonte que se erguía sobre la ciudad como un dedo medio a los pobres. Me abrí paso más allá de la recepcionista y entré en tromba en el despacho de Victoria. Ella estaba sentada detrás de un escritorio más grande que mi cama, mirando planos con Diego. No podéis hacer esto, dije estampando la impresión del correo sobre la caoba. No podéis derribar la farola. Tenemos contrato. Victoria ni siquiera parpadeó. Levantó la vista por encima de sus gafas de lectura con expresión de leve fastidio. Como si yo fuera una mosca zumbando cerca de su ensalada. El contrato tiene una cláusula de reurbanización. Elena, dijo con calma. Nosotros somos los dueños del terreno. El contrato es ahora mensual. Deberías haber leído la letra pequeña. Ese centro es lo único que mantiene a esos niños fuera de la calle, argumenté. La voz temblándome. Tenemos 70 alumnos. Tenemos un coro de jubilados. Tenemos valor. Diego se rió. Estaba apoyado contra la ventana mirando la ciudad que poco a poco estaba comprando trozo a trozo. El valor es un número. Elena. No es un sentimiento. El valor de mercado de ese solar se ha triplicado en los últimos 5 años. Es el uso más alto y mejor del terreno. Un teatro comunitario es un desperdicio de metros cuadrados. Estamos hablando de personas, dije. No de metros cuadrados. Eres tan emocional, intervino Beatriz entrando desde el pasillo con un latte en la mano. Igual que el abuelo Gonzalo. Siempre pensando con el corazón en vez de con la cabeza. Mira. No somos monstruos. Lo hemos hablado. Una vez construidos los lofts Horizonte podemos ofrecerte un puesto. Necesitamos una conserje en recepción. Se te dan bien las personas. Son 15 euros la hora más beneficios. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Conserje? ¿Recepcionista en el edificio que destruía el trabajo de mi vida? Prefiero morirme de hambre, dije. Ya te estás muriendo de hambre. Cariño, dijo Beatriz sorbiendo la espuma. Estamos intentando ayudarte. Salí de aquel despacho con las manos temblando. Pero no era miedo. Era rabia. Volví al teatro y trabajé. Me volqué en invierno en la calle Olmo. Decidida a que si aquella era nuestra última temporada, sería magnífica. Y entonces empecé a fijarme de verdad en él. El hombre de la esquina. Una vez que empecé a buscarlo, me di cuenta de que no era una ocurrencia aleatoria. Era una constante. Volví mentalmente a los registros de taquilla. Había estado en el musical de primavera. Había estado en el festival experimental de una sola función al que solo acudieron 10 personas. Había estado en el showcase juvenil de verano. Siempre en la esquina trasera. Asiento G14. Nunca hablaba. Nunca se mezclaba en el intermedio. Solo miraba. Una noche. Una semana después del aviso de desahucio. Estaba contando las donaciones en la caja del vestíbulo. Era una cantidad patética, sobre todo monedas sueltas y unos pocos billetes de 5 euros arrugados. Pero en el fondo del cajón de plástico encontré un sobre blanco pequeño. Era papel corriente barato. Dentro había 5 billetes de 20 euros. Nuevos. Limpios.
€100. Para un teatro que funcionaba con aliento. €100 eran una fortuna. Podían comprar pintura para un nuevo decorado o sustituir 3 focos fundidos. En la solapa del sobre, escrito con lápiz tembloroso, había 2 letras, G. V. Y debajo, para las luces de los niños. Me quedé mirando las iniciales G. V. Mi cerebro intentó darle sentido. Buen vecino. Gran valor. Hospital General. Me reí de mí misma. Probablemente era algún jubilado solitario del barrio al que le gustaba el ruido de los niños. Metí el dinero en la caja de efectivo menor y lo usé para comprar geles para los focos. No uní los puntos. ¿Por qué iba a hacerlo? En mi cabeza don Gonzalo era un inválido senil pudriéndose en alguna residencia estatal o viviendo en un sótano jugando al solitario con una baraja incompleta. Esa era la historia. Esa era la verdad que me habían dado desde los 10 años. La idea de que el hombre del abrigo caro pero gastado pudiera ser mi abuelo era tan imposible como que yo ganara la lotería. Pero el universo tiene la costumbre de apretar el nudo antes de dar la patada a la silla. 2 días después empezó el rumor. Estaba en el supermercado comprando fideos ramen y verduras de oferta cuando me encontré con la señora López, la cotilla del barrio que trabajaba como auxiliar en los juzgados. ¡Ay! Elena, dijo agarrándome el brazo con sus dedos fríos. He oído lo de tu familia. Una decisión tan difícil. ¿Qué decisión? Pregunté preparándome para comentarios sobre la demolición del teatro. Sobre tu abuelo, susurró conspiradora. He oído que Carlos Mendoza está presentando los papeles, incapacitación judicial y tutela completa. Debe de ser tan duro para Victoria tomar esa decisión. Pero supongo que es lo mejor si esta ya sabes ido. Me quedé helada. ¿Tutela? Sí. Hija. Dicen que es un peligro para sí mismo. Que vaga por las calles confundido. El estómago se me revolvió. Si lo metían en una residencia, nunca saldría. Lo encerrarían y tirarían la llave. Encajaba perfectamente con su narrativa. El viejo inútil por fin se había vuelto demasiado problema para mantenerlo libre. Caminé a casa aturdida. Las piezas giraban en mi cabeza. La demolición del teatro. La tutela. La crueldad de mi tía y mi prima. Parecía un ataque coordinado. Una limpieza de casa. Estaban sanitizando sus vidas. Quitando a la prima artista vergonzosa y al padre senil vergonzoso de un solo golpe para dejar paso a su nuevo imperio de áticos brillantes. Cuando llegué a mi apartamento había un sobrecrema grueso metido bajo la puerta. No era una factura. Era una invitación. El cartón era grueso y texturizado. Del que cuesta 5 euros la hoja. Letras doradas en relieve brillaban bajo la luz barata del pasillo. Estás cordialmente invitada a la gala de invierno organizada por Desarrollos Vargas y Horizonte en el salón de baile del Hotel Torre del Sol. Sábado 18 de diciembre. 7. Había una nota adhesiva pegada delante con la letra redonda de Beatriz, trae un vestido bonito. Intenta no parecer que trabajas en un sótano. Necesitamos un frente unido para los inversores. D. Me quedé mirando la invitación. Un frente unido. Querían que fuera como Atrezo. Querían pasear a toda la feliz familia delante del ayuntamiento y los inversores para demostrar que eran líderes comunitarios benevolentes. Mirad.
Hasta cuidamos de la prima pobre profesora de arte. Somos buena gente. Dadnos los permisos. Quería quemarla. Quería romperla en confeti y enviársela de vuelta. Pero entonces pensé en el teatro. Pensé en el aviso de desahucio. Pensé en los rumores que me había contado la señora López. Si iba a aquella gala, estaría en la misma sala que la gente que destruía mi vida. Estaría en la sala con sus abogados. Sus inversores. Sus secretos. Si tenía que caer. Caería luchando. Iría a su fiesta. Bebería su champán y encontraría la forma de detenerlos. No sabía entonces que el hombre de la esquina, el hombre que firmaba sus sobres GV, también había recibido una invitación. No sabía que mientras yo planeaba una súplica desesperada, él planeaba una guerra. Miré la invitación una última vez y la clavé en la pared junto al aviso de desahucio. El escenario estaba montado. Los actores estaban llamados. Solo esperaba saber mis líneas. El Hotel Torre del Sol olía a dinero. Era un olor concreto. Una mezcla de lirios frescos, betún caro para cuero y el olor metálico del champán frío. Estaba en el vestíbulo agarrando mi bolso de segunda mano de 6 euros. Sintiéndome una intrusa en un templo construido para dioses en los que no creía. La invitación decía 7. Pero la familia había llegado a las 6 para orquestar su entrada. Me habían convocado bajo la excusa de representar a la comunidad artística. Un gesto simbólico para que Desarrollos Vargas y Horizonte parecieran preocuparse por la cultura antes de arrasarla. Pero en el momento en que pisé el suelo de mármol del gran vestíbulo, la ilusión se rompió. Elena. Gracias a Dios que estás aquí, dijo Victoria corriendo hacia mí. Llevaba un vestido plateado que parecía mercurio líquido. La coordinadora del evento está teniendo un ataque. Necesitamos a alguien en la mesa de bienvenida para manejar los tickets del guardarropa y las acreditaciones VIP. Beatriz está demasiado ocupada con la prensa. Parpadeé, apretando la mano en el bolso. Victoria. Creía que venía a sentarme a la mesa. Los planes cambian. Cariño, me cortó. La sonrisa tensa y sin calor. Necesitamos un frente unido. Sí. Pero también necesitamos competencia en la puerta. Se te dan tan bien las cosas organizadas solo la primera hora. Luego te cuelas por detrás. No esperó respuesta. Chasqueó los dedos a un camarero que pasaba. Agarró una copa de champán y giró hacia un grupo de hombres con trajes oscuros que parecían dueños de pequeños países. Así que allí estaba yo. La directora del Centro Cultural La Farola. La mujer que podía sacar un monólogo de Shakespeare a un adolescente tímido. Reducida a una simple encargada de guardarropa glorificada. Estaba detrás de la mesa cubierta de lino. Sonriendo hasta que me dolía la cara. Tomando abrigos de cachemira de mujeres que me miraban a través como si fuera parte del mobiliario. Beatriz estaba cerca. Delante de una escultura de hielo de 3 metros de los futuros Lofts Horizonte. Sostenía el móvil haciendo live a sus 50.000 seguidores. Hola chicos, gorjeó subiendo una octava la voz. Estamos en la gala de invierno. Mirad qué asistencia. Estamos creando tanta conciencia sobre el futuro de Madrid. Todo es familia. Todo es legado. Giró la cámara y me pilló un segundo en el plano antes de apartarla como si se diera cuenta de que mi vestido de oferta y mis ojos cansados arruinaban la estética.
Y tenemos muchas sorpresas esta noche, continuó. Deslizad para donar al fondo de reurbanización. Apreté los dientes y colgué otro abrigo de bisón. Me sentía invisible. Pero la invisibilidad era un superpoder que había perfeccionado en 30 años. Y aquella noche decidí usarlo. Sobre las 8 el flujo de invitados bajó a un goteo. Las pesadas puertas dobles del salón de baile estaban abiertas, dejando que el sonido de un cuarteto de cuerda entrara al pasillo. Le dije al empleado real del hotel que necesitaba ir al baño y me escabullí de la mesa. No fui al baño. Caminé hasta el borde de las puertas del salón y miré dentro. El salón era un mar de esmóquines y joyas brillantes. Arañas de cristal del tamaño de coches compactos colgaban del techo proyectando una luz dorada sobre las mesas redondas. Estaba ruidoso. Un rugido de risas educadas y acuerdos de negocio cerrados sobre solomillo. Y entonces lo vi. Se me cortó la respiración. Estaba sentado en una mesa pequeña en la esquina más lejana cerca de la entrada de servicio. Era el peor asiento de la sala. El tipo de mesa que montan en el último momento para un invitado inesperado. Estaba solo. El hombre de la esquina. Llevaba smoking. Pero era viejo. Las solapas eran anchas. El estilo de otra época. Y la tela brillaba ligeramente en los codos. Pero su postura era idéntica a cómo se sentaba en mi teatro. Las manos cruzadas sobre la cabeza del bastón. La espalda recta. No tocaba la ensalada que tenía delante. Estaba observando la sala. Observaba al público igual que observaba mis funciones. Intenso. Atento. Analizando el bloqueo. La iluminación. La interpretación. ¿Por qué estaba allí? Un camarero pasó a su lado ignorando su vaso de agua vacío. Una mujer con vestido rojo golpeó su silla y no se disculpó. Él no se inmutó. Solo se quedó allí. Una isla tranquila en una tormenta de vanidad. Verlo allí. Tratado con el mismo desprecio casual con el que me trataban a mí, hizo que una extraña punzada de protección ardiera en mi pecho. Parecía un fantasma rondando un banquete de buitres. Necesitaba acercarme. Necesitaba saber quién era. Saqué el móvil fingiendo buscar cobertura y bajé por el pasillo lateral que corría paralelo al salón de baile. La moqueta era gruesa. Silenciaba mis pasos. Pasé una serie de pequeñas salas de reuniones. La mayoría a oscuras. Pero la tercera puerta estaba entreabierta unos 2 centímetros. Un rayo de luz se derramaba sobre la moqueta y oí una voz. La reconocí, era Diego. La valoración es sólida. Carlos. Pero el timín es el problema. Necesitamos liquidez para el primero del mes para empezar las obras. Me quedé helada. Me pegué a la pared. El corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Sabía que debía seguir caminando. Sabía que nada bueno salía de escuchar los negocios de los Vargas. Pero mis pies se negaron a moverse. La liquidez existe. Diego, respondió una voz suave y aceitosa. Tenía que ser Carlos Mendoza. El tiburón de abogado de la familia. El problema es el acceso. El fideicomiso Horizonte Vargas está blindado. Gonzalo lo montó así hace 40 años. Esa prueba de balas. Gonzalo. Mi abuelo. Nada esa prueba de balas. La voz de Victoria cortó.
Afilada e impaciente. Ya lo hemos hablado. La vista de incapacitación es el lunes. Una vez que el juez conceda la tutela, yo me convierto en administradora. Puedo mover los activos donde me parezca para su cuidado y seguridad de inversión. Contuve la respiración. Tutela. Estaban hablando de tomar el control de su vida. ¿Y estás segura de que el juez se lo tragará? Preguntó Diego. El viejo es callado. Pero no es un vegetal, dijo Beatriz. Podía oír la sonrisa burlona en su voz. Lo vi el otro día hablando con un parquímetro. Está ido. Diego. Su cerebro es papilla. Tenemos el informe médico, dijo Victoria. El doctor Leal fue muy colaborador. Escribió que Gonzalo sufre demencia avanzada con delirios del pasado. El informe dice que Gonzalo pasa las tardes vagando creyendo que está inspeccionando sus antiguas propiedades. Concretamente, añadió Carlos. Sonido de papeles revolviendo. Estamos construyendo la narrativa de que está atrapado en un bucle. Afirmamos que cree que está visitando el viejo Teatro Palacio. El que se quemó hace 30 años. Decimos que se sienta en la oscuridad aplaudiendo funciones que no están ocurriendo. Pinta la imagen de un hombre completamente desconectado de la realidad. La sangre se me heló. Se sienta en la oscuridad aplaudiendo funciones. La realización me golpeó como un puñetazo físico. Me dejó sin aliento. El hombre de la esquina. El hombre del asiento G14. El hombre que nunca se perdía una función. El hombre que metió 100 euros en la caja de donativos para las luces de los niños. Ese era don Gonzalo. No estaba alucinando un teatro quemado. Estaba en mi teatro. Estaba en la farola. Me estaba viendo a mí. Es poético. ¿Verdad? Río Beatriz. Despilfarró su fortuna en arte. Y ahora su locura por el arte nos ayudará a conseguir el dinero para construir los áticos. Y lo mejor, transferimos los activos del fideicomiso a Horizonte Futuro. Esa pequeña LLC que montamos en Luxemburgo. Y lo usamos para avalar los préstamos de construcción. Para cuando alguien mire los libros. Los edificios estarán levantados y vendidos. ¿Y el centro La Farola? Preguntó Carlos. Técnicamente, el fideicomiso financia ese sitio. Si vaciamos el fideicomiso, el centro entra en quiebra inmediatamente. Ese es el punto. Carlos, dijo Diego. La Farola es el aperitivo. Matamos la financiación. El contrato se anula. Lo arrasamos. 2 pájaros de un tiro. Me tapé la boca con la mano para detener el jadeo que me subía por la garganta. No solo estaban destruyendo mi teatro. Estaban desmantelando sistemáticamente a un ser humano. Iban a plantarse delante de un juez y mentir. Afirmando que mi abuelo estaba loco porque apoyaba mi trabajo. Estaban usando su amor por las artes, la única conexión que aparentemente compartíamos, como arma para declararlo incapaz. ¿Y Elena? Preguntó Carlos. Ella dirige el sitio. Va a armar un escándalo. Elena, bufó Beatriz. Por favor. Elena es una profesora de teatro arruinada con un score crediticio de 500. ¿Quién va a escucharla? Es el cartel de la derrota. Si intenta montar una escena, solo decimos que la manzana no cae lejos del árbol.
La pintamos como emocional. Inestable. Quizá insinuamos que ha estado aprovechándose de la confusión del viejo para sacar dinero para sus teatrillos de marionetas. Beatriz tiene razón, dijo Victoria. La voz fría y definitiva. Elena no es una amenaza. Es una molestia. Le ofrecemos un puesto o le ofrecemos un acuerdo para que se vaya. Si lucha, la aplastamos. Tenemos los recursos. Ella tiene, ¿qué? ¿Una caja de trajes? Entonces el plan está listo, dijo Carlos. El lunes por la mañana presentamos la moción de urgencia. Presentamos el informe médico. Tomamos custodia de Gonzalo. Liquidamos el fideicomiso. Empezamos las obras de los Lofts Horizonte en enero. Por la familia, dijo Diego. Oí el tintineo de copas de cristal. Por la familia, repitieron Victoria y Beatriz. Me alejé de la puerta. Las piernas temblándome tanto que apenas podía caminar. Me sentía enferma. Sentía una rabia tan pura y blanca que amenazaba con consumirme. Elena y don Gonzalo caminaron juntos por el pasillo del juzgado hacia la nueva vida que habían construido. El teatro La Farola brillaba con luces nuevas. El barrio respiraba otra vez. Y la venganza más dulce no fue destruir a los codiciosos, fue ver cómo el arte, la comunidad y la verdad iluminaban cada rincón oscuro de Madrid. Fin.